Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, sí, le escuchamos. En un momentito más vamos a dar a iniciar la capacitación. Eh, Tenemos ya en sala al ponente, al abogado Hamilton Pérez Mendieta, ponente especialista en seguridad y salud en el trabajo, con apoyo de la Dirección Regional de Trabajo del Gobierno Regional. Unos 5 minutos y estamos empezando, por favor. Buenas tardes. ¿Qué se visualiza? Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Gracias por estar presentes todos los trabajadores de entidad del servicio administrativo del tributario de Trujillo. Les saludo el ingeniero Claudio Flores Bernabé. Soy coordinador de seguridad, salud y trabajo y también Formalita Perú. Quería, para dar una presentación, vamos a dar una capacitación gratuita del tema alcance de la ley de seguridad, salud y trabajo. Eh, Vamos a presentar, aún no se conecta mi jefe, vamos a dar una capacitación ahorita y ahí mientras que se conecte voy a dar parte al doctor Michael, ¿ya? Le saludamos a la gerente de Regional de Trabajo, Promoción de Empleo, de tu gerente de Inspección en el Trabajo, del doctor Michael Guevara Varela. Vamos a presentar especialista en seguridad, salud y trabajo, el abogado se llama Hamilton Pérez Mendieta. Así que, por favor, presta atención, voy a dar parte. Muchas gracias. Adelante. Doctor Hamilton, ¿me escucha? Sí, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a todos los presentes. Bien, como ya lo mencionó el ingeniero Claudio, mi nombre es Hamilton Pérez Mendieta, soy abogado de profesión. Me he dedicado a la parte laboral y en los últimos 14 años al tema de prevención de riesgos laborales o también denominado seguridad y salud en el trabajo.
El día de hoy, gracias, sí, a la Dirección Regional de Trabajo, al área de seguridad y salud en el trabajo, tengo el grato honor de estar con ustedes para brindarles básicamente los alcances de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la famosa Ley 29783. ¿Ok? Ya desde el año 2011, desde el 20 de agosto que fue promulgada, esta norma ya tiene vigencia más de una década. Y a pesar de que tiene vigencia más de una década, sí, muchos de los empleadores aún no los conocen. E incluso muchos de los trabajadores todavía no saben, sí, cuál es el alcance real, qué es lo que se regula a través de este dispositivo normativo. Entonces, a lo largo, sí, de estos 45 50 minutos que tenemos, recuerden que luego podemos tener, sí, unos 10 minutos de intercambio de preguntas, si es que de pronto la sala desea coordinar, preguntar o de pronto resolver alguna duda, no hay ningún problema, ¿ok? Yo les pediría, por favor, si en caso tengamos dudas, al finalizar la exposición para poder tener un debate mucho más de ida y de vuelta, ¿ok? Entonces, revisemos, sí, la ley 29783, cuál es la importancia, cuáles son las obligaciones, hacia quién van dirigidas, cuáles son los derechos, quiénes son los sujetos detentadores de los derechos reconocidos en esta norma y cuáles son las implicancias por el incumplimiento, qué tipo de responsabilidades podría acarrear e incluso quiénes podrían ser los responsables justamente del incumplimiento de esta norma, la denominada la 29783. ¿Ok? Entonces, continuemos y sigamos con esta presentación. Muy bien. Las reglas para un buen entendimiento son sencillas, concretas y precisas. Atención focalizada, sí, al tema. Recuerden que tenemos, sí, máximo una hora para poder tratar este tema. Un compromiso para hacer una sesión productiva. Si es que tienen alguna duda, por favor, sé que ustedes tienen ahí una laptop, tienen, sí, una hojita, un papelito, un lapicerito para poder anotar sus preguntas para luego resolverlas, ¿no? Si de pronto hay una intervención, recuerden que las opiniones son válidas y sobre todo la permanencia, ¿sí? En esta sesión. Una situación más, por favor, si fueran tan amables de colocar en mute o silenciar los audios, porque hay una interferencia. A ver, señores. A ver, señores, por favor, ¿pueden silenciar su audio? Hola. Muy bien. Gracias por silenciar el audio. Continuemos, por favor, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal en esta sesión? Que ustedes conozcan de manera general cuáles son los requisitos que se han o que se han establecido y se han regulado en esta norma, la 29783. Aquí vamos a hablar, perdón, aquí vamos a hablar de lo que se maneja en el área de prevención de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Y cómo se debe implementar conforme a los requisitos establecidos en esta norma, como ya les mencioné. ¿Cuál es el alcance? Bueno, a nivel de personal, desde la gerencia, pasando por la supervisión y llegando a los trabajadores. Todos, en mayor o menor grado, todos tienen que participar de la gestión preventiva. El empleador es el principal responsable, te lo menciona la norma. El empleador deberá implementar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales o un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde, ¿sí? ¿A qué? ¿No? A los estándares nacionales o internacionales, establece la norma. Por lo tanto, el empleador es quien tiene la obligación de hacer la gestión preventiva, pero también nosotros como trabajadores, seamos gerencia, seamos supervisión, en representación del empleador o los propios trabajadores en el día a día, tenemos también que colaborar con el tema de la gestión preventiva. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante cómo se hace, pero todos estamos involucrados. ¿Ok? Desde el empleador haciendo gestión preventiva, brindando recursos, identificando condiciones inseguras, sí, corrigiendo, levantando esas observaciones hasta los trabajadores,
colaborando, por ejemplo, con las inspecciones, informando de situaciones incorrectas o de condiciones que pongan en riesgo o peligro la seguridad de las personas, pues. Y a nivel de organización, si estamos en un ámbito empresarial, ya sea una empresa principal o una empresa contratista, debería de cumplir también con esta ley, la 29783. Las entidades estatales, cualquier, ¿sí?, institución del Estado, por ejemplo, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo, ¿sí?, o cualquier otra institución, como por ejemplo ustedes, el SAT, también están obligados, ¿sí?, al cumplimiento de esta norma. Por lo tanto, los, la materia que regula la seguridad y la salud en el trabajo tiene un alcance tanto de manera personal, desde la gerencia hacia los trabajadores, como de una manera institucional, ¿sí?, puntualmente. A manera de introducción, señores, ¿qué es lo que ustedes observan ahí? ¿Ok? Si yo preguntase a cualquiera de ustedes, básicamente la mayoría me diría, en la imagen de la izquierda vemos un resultado final. ¿Qué observamos? Observamos un vehículo de color amarillo, observamos una ambulancia, una bicicleta, dos personas que están vestidos con trajes de enfermeros, una persona que está en una camilla, un policía, una persona que está, sí, con un traje, pues un abogado. Pero en el vehículo amarillo vemos, sí, que la luminaria de la izquierda se encuentra rota, igualmente con el parabrisas. Entendemos que ahí hubo, ¿qué cosa? Un atropello, ¿ok? Por lo tanto, si hay una víctima, hay lesiones. En la imagen de la derecha, ¿qué es lo que observamos? Observamos una escalera de estos tipo tijera, puede ser, y observamos una persona boca arriba, tirada en el suelo, con la cara de dolor, llevándose el brazo izquierdo sobre el hombro derecho. Imaginamos que está teniendo un fuerte dolor e imaginamos que esto se produjo por la caída de la escalera. ¿Ok? Tenemos otras imágenes. Tenemos ahí a una persona que ha introducido un desarmador en una toma de corriente. Por la forma como esta persona sí está gestualizando, entendemos que está pasando corriente, no está teniendo una inducción eléctrica. ¿Ok? En la imagen de la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos otro vehículo que ha colisionado contra un semáforo y observamos que sale humo del vehículo. En las dos diapositivas, la anterior y en esta, ¿qué es lo que hemos observado? El resultado final de una situación. Y ese resultado final de esta situación ha generado o genera pérdidas. Y las pérdidas pueden ser de carácter personal, pueden ser pérdidas a la propiedad, pueden ser pérdidas al ambiente. Y en el caso, por ejemplo, de una entidad estatal o una empresa, puede ser incluso pérdidas en el propio proceso que desarrolla justamente la entidad estatal o el empresario. ¿Qué les parece? Y esto a consecuencia de qué? De los peligros que en el día a día ocurren o de pronto están presentes cuando realizamos alguna actividad laboral. Dicho de otra manera, recuerden, señores, que cuando nosotros realizamos una actividad laboral, siempre, esto por favor nunca se olviden, siempre vamos a estar expuestos a peligros y a riesgos. El peligro, de manera muy sencilla que se entienda, es aquello que tiene la capacidad de generar daño. ¿Ok? Cuando nosotros realizamos una actividad laboral, siempre, sea cual fuese la actividad económica que desarrolle el empleador, sea que estemos en el sector público o privado, siempre van a existir peligros y riesgos. Lo primero que nosotros deberíamos hacer haciendo una gestión preventiva, ¿qué cosa es? Es identificar esos peligros, controlar sus riesgos para evitar justamente las pérdidas. Porque si no, lamentablemente, al finalizar el día de trabajo, uno de nosotros, muchos de nosotros, podría verse perjudicado y afectado justamente por estos peligros.
¿A razón de qué? De que no fueron, en primer lugar, identificados correctamente y en un segundo momento, controlados de manera correcta. ¿Qué les parece? Les doy unos datos importantes. Ojo, datos que maneja el Ministerio de Trabajo. En nuestro país, señores, ¿sí? En nuestro país anualmente se notifican más de 25.000 accidentes de trabajo en toda la industria peruana. Más de 25.000 accidentes de trabajo. Entre los leves, los incapacitantes y los mortales. Pero te doy otro dato. ¿Cuál es este? En nuestro país, solamente el 24% de la totalidad de los empleadores son empleadores formales. Por lo tanto, ese dato de la notificación de los accidentes que supera los 25.000 anuales únicamente corresponderán a ese porcentaje de empleadores formales, porque se entiende que los informales, pues al ser informales, básicamente no cumplen con la obligación de notificar, por ejemplo. ¿Qué les parece? Por lo tanto, esa cifra de pronto hay que multiplicarla por 4, ¿no? Para que vean la cantidad de accidentes que ocurren en la industria peruana. Estoy hablando de industria, sector privado, pero fácilmente también hay un número escondido en el sector público. ¿Cuántas veces no han escuchado que su compañero ha sufrido una lesión, pero la dejó pasar, nunca la informó? Muchas veces, bastantes veces. ¿Qué les parece? Justamente por esta problemática es que el Estado, ya desde hace muchos años atrás, ha venido brindando un marco normativo para establecer, ¿qué cosa? En un primer momento, obligaciones para tratar de, en el cumplimiento de esas obligaciones, disminuir esta cantidad de accidentes que les hago mención. Y en un segundo lugar, para que haciendo esta gestión preventiva, mejoremos los estándares, mejoremos la calidad justamente en el trabajo y todos podamos trabajar de manera segura y saludable. ¿Qué les parece? Ahí les presento, por ejemplo, un cuadro estadístico de accidentes no mortales, incapacitantes, por ejemplo, ¿sí? En el año 2022, ¿sí? En azul, y en el año 2023. Recuerden, sí, que en esta década del 2020 para adelante hemos tenido, sí, un antes y un después. ¿Cuál es el antes y el después? Pues básicamente la epidemia del COVID-19. ¿Ok? Entre el año 2020 y 2021, muchas de las estadísticas no están claras. ¿Por qué? Porque hubo un tema de aislamiento social e incluso las actividades económicas fueron, ¿qué cosa? ¿No? Paralizadas en algunos sectores. Entonces hay que tener en cuenta. Ahí los dejo para que ustedes observen, ¿no? Igual que hay otro gráfico, por ejemplo, de accidentes mortales, si en la industria peruana se entienden, ¿no? Entre los años 2022 y 2023. Por ejemplo, ¿no? En azul, año 2022, en enero se notificaron 7 mortales, pero en enero del 23, 35. En el año 2022, en febrero, se notificaron 22 mortales. Sí, en el 2023, por la misma fecha, febrero, mes, me refiero, 25. ¿Qué sucede? Estas cifras son importantes, ¿por qué? Porque más o menos nos va indicando cómo es que vienen aplicando las obligaciones quienes, los empleadores. Recuerden que así como existe la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, también existe una entidad fiscalizadora denominada la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que se encarga de verificar que el empleador cumpla justamente con las normas de seguridad. Ante el incumplimiento, pues el empleador tendrá una multa, ¿no? Igualmente, otro factor que ha incidido mucho con el tema de la seguridad y sobre todo la salud en el trabajo es básicamente, ¿qué cosa? ¿No? El SARS-CoV-2 que genera la enfermedad del COVID-19, ¿no? ¿Qué les parece? En nuestro país, más de 200.000 muertes relacionadas con el COVID, ¿no? A lo largo, desde que apareció, ¿no? Desde que tuvo, o desde que conocimos, desde el 3 de marzo del año 2020 a la fecha, ¿no? Más allá de las vacunas que se han generado, todavía esa enfermedad, producto de este virus que te acabo de mencionar, incide en la actividad laboral. Por eso es que hace unas semanas, incluso
se renovó, se actualizó todo el tema del marco normativo para el tema del COVID-19, ¿no? Generando nuevamente el tema del distanciamiento social, por ejemplo, ¿no? Haciendo un control de aquellas personas que pueden estar o pueden ser propensas al contagio de esta enfermedad. ¿Qué les parece? Entonces, bajo todo este marco que te acabo de mencionar, el Estado, como ya les mencioné, ¿sí? Emite la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta norma tiene un carácter. ¿Cuál es ese carácter? Es una norma transversal y suprasectorial. ¿Por qué decimos transversal y suprasectorial? Pues básicamente, ¿por qué? Porque esta norma es aplicable tanto al sector público como al sector privado. Sector público y sector privado. ¿Qué les parece? Por lo tanto, empleador del sector privado que se dedique, por ejemplo, a infraestructura metalmecánica, empleador del sector privado, por ejemplo, que se dedique, ¿sí? ¿A qué? Se me ocurre, por ejemplo, al tema minero, se me ocurre al tema pesquero, deberá cumplir con esta norma. Pero también, empleador, Estado, a través de las diferentes instituciones, como por ejemplo el SAT, también están obligados al cumplimiento de esta norma. ¿Por qué? Porque es suprasectorial y transversal. Una norma aplicable tanto al sector público como al sector privado. ¿Ok? Y tiene como entes rectores para la promoción tanto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Y a la vez también tiene como principal ente fiscalizador para su cumplimiento, verificar su cumplimiento, ya les dije, a la SUNAFIL. ¿Ok? Ojo, hoy por hoy ustedes están en el sector público, el SAT. Probablemente el día de mañana, cuando hablo mañana no significa mañana textualmente, sino más adelante, migren al sector privado. Y en el sector privado, dependiendo de la actividad económica, dependiendo del sector económico me refiero, no solamente van a encontrar una ley marco, la general, la que prima, la ley 29783, sino que dependiendo del sector al cual ustedes se encuentran trabajando dentro del sistema privado, ¿se entiende? Van a encontrar algunos reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, si se van a trabajar al sector construcción, si se van a trabajar al sector pesquero, si se van a trabajar al sector industrial, si se van a trabajar al sector minero, van a encontrar normas sectoriales. Por lo tanto, si bien es cierto, la ley 29783 es una norma transversal y suprasectorial aplicable para el sector público y privado, cuando ustedes estén trabajando en el sector privado dependerá, sí, del sector económico, donde de pronto también exista normativa sectorial, reglamentos sectoriales. ¿Ok? Sigamos. Ámbito de aplicación, como ya les dije, suprasectorial, público y privado. Por lo tanto, público, funcionarios y trabajadores o servidores públicos. Funcionarios o servidores públicos deberán cumplir con esta norma, por supuesto que sí. El propio sector público, entiéndase, la propia institución, Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿sí? Gobierno Regional de Arequipa, ¿ok? Ministerio de Educación, Poder Judicial, ¿sí? Eh, registros públicos, RENIEC, todos ellos están dentro del sector público, instituciones del sector público. Por lo tanto, las cabezas, entiéndase funcionarios públicos o de pronto los trabajadores, los servidores públicos, también deberán de cumplir. Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, personas que de pronto no tienen una relación laboral, sino es de actividad formativa, por ejemplo, el practicante preprofesional o el practicante profesional también deberá cumplir con esta norma. Si en tu institución tú tienes practicantes preprofesionales o profesionales, también están obligados al cumplimiento de esta norma. Y por último, aquel trabajador autónomo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado, ya más, desde hace un buen tiempo soy abogado, ¿ok? Actualmente tengo mi estudio en California, ¿sí? Yo no estoy subordinado a ningún empleador, mis servicios son autónomos. Viene un caso, lo resuelvo y
termina la relación contractual de locación de servicios. ¿Ok? Pero eso no significa que yo no deba de cumplir con la ley 29783. También debo de. Por eso, sí, todas aquellas personas básicamente deberán cumplir con esta norma, ¿no? Seamos trabajadores de manera general, ¿sí? O de pronto seamos empleadores de manera general, seamos del sector público o del sector privado, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la ley 29783? Pues la promoción de una cultura preventiva, ¿ok? Muchas veces he escuchado, sí, algunos colegas e incluso algunos ingenieros indicar, ¿no? El objetivo de la ley 29783 es tener un sistema de gestión, por lo tanto, al empleador que le entrega, ¿sí? Un conjunto de documentos y con eso dice se terminó. Y no es así. La prevención o esta cultura preventiva contiene no solamente el tema o el acervo documentario, sino también se parte de que, desde que es, ¿sí? Son, son comportamientos, son conductas, ¿sí? Es un marco normativo incluso interno, ¿ok? Que comparten y difunden un mismo grupo con el propósito de interiorizar que se tiene que trabajar desde un aspecto preventivo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué sucede si ustedes que trabajan con un ordenador, una computadora de escritorio? ¿Ok? ¿Qué sucede? Ya tienen trabajando con este equipo varios meses y de pronto detectan que hay un cablecito, justamente el que transmite la energía del toma corriente al ordenador, que estaba expuesto. Ojo, pero está conectado al toma corriente y haciendo funcionar el ordenador. Si ustedes, por ejemplo, si no tuviesen una cultura preventiva, pues fácilmente lo dejan ahí nada más, ¿no? Total, con ustedes no es, pueden decir, ¿no? Eso que se encargue el personal de logística. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto, en cualquier momento, ustedes van a conectar cerca a ese cable, qué cosa, ¿no? El cargador para conectar su celular. Y topan, ¿sí? Ese cable que está expuesto y energizado. Esa energía les va a transmitir a ustedes y ustedes van a sufrir desde una quemadura hasta la muerte. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el objetivo de la ley 29783, la idea de qué cosa es interiorizar en cada uno de los que colaboran o participan en el ámbito preventivo a justamente actuar de manera preventiva. ¿Ok? Claro, el empleador tiene qué cosa, la obligación de generar el sistema de gestión, el acervo documentario, pero nosotros también tenemos que participar, ¿sí? Cambiando nuestro comportamiento, informando de las condiciones inseguras, colaborando con las inspecciones, con las investigaciones, asistiendo a las capacitaciones, etcétera. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Claro, yo entiendo y por el tema de costumbre, sí que estos temas más se han manejado en el sector privado, pero ya desde un buen tiempo esta parte también se está manejando en el sector público. Pero esa es la idea, ¿ok? Perdón. Muy bien, señores. ¿Cuáles son las responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si es que no la cumplimos como deberíamos de cumplir? Un segundo. ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues básicamente tenemos tres tipos de responsabilidades, la de carácter penal, la de carácter civil y la carácter administrativo. ¿Ok? Señores, de manera general, ¿ya? Porque cada cápite sería, sí, un par de horas para desarrollarlo. De manera general, partamos de esta idea. La ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, obliga al empleador a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no lo implementa, y a razón de su no implementación, y no solamente de la no implementación, sino a razón de que no se implementó o habiéndose implementado inadecuadamente, se genera, por ejemplo, sí, una pérdida, un daño, y en algunos casos la exposición únicamente a ese peligro que podría haber generado esa pérdida, podría el empleador y en algunos casos los trabajadores tener algún tipo de responsabilidad. ¿Ok? Muy bien. La primera responsabilidad que podría tener el empleador es una responsabilidad de carácter administrativa.
¿Ok? Muy bien. Llega la entidad, llega básicamente, sí, el ente fiscalizador, por darte un ejemplo, ya llegas a una FIL, ¿sí? Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo, por ejemplo, llegas a una FIL, hace la investigación, solicita la documentación y detecta que el empleador no implementó su sistema de gestión o habiendo implementado, lo hizo incorrectamente. Muy bien. Eso, ¿cómo se configura? Como una infracción en materia de seguridad y salud. Las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo se multan, ¿ok? Hasta 50, 100 o 200 UITs, dependiendo si es leve, grave o muy grave, ¿ok? Recuerde que una UIT para este año está en 5.150. ¿Se dan cuenta? Multipliquen esto justamente por esto, ¿ok? Entonces, la primera responsabilidad que podría tener el empleador en caso de incumplimiento o incumplimiento deficiente, ¿qué cosa es? Básicamente que su conducta, ¿sí?, sea catalogada como una infracción y por lo tanto esa infracción sea sancionada a través de una multa. ¿Ok? La segunda responsabilidad que podría tener el empleador es una responsabilidad de carácter civil. Si yo como trabajador del empleador tengo o sufro una lesión a razón del incumplimiento de la obligación del empleador, yo lo puedo demandar en la vía civil por una indemnización por daños y perjuicios. Podré solicitar, sí, ¿qué cosa, no? Una indemnización solicitando, por ejemplo, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. ¿Ok? Han habido casos en el sector privado. Han habido casos en el sector privado donde, por ejemplo, un trabajador del sector minero recibió cerca de 5 millones de soles justamente por esto, por solicitar una indemnización por el tema de responsabilidad civil a razón de que el empleador no cumplió con la protección necesaria, ¿no? Y la última responsabilidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a razón del incumplimiento o incumplimiento defectuoso es básicamente la responsabilidad penal. ¿Ok? Las penas fluctúan entre 1 y 4 años, entre 3 y 6 años y entre 4 y 8 años, penas privativas de la libertad. ¿A razón de qué? El delito se le denomina atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Aquel empleador que no habiendo cumplido con su obligación de implementar o habiéndolo implementado defectuosamente, a consecuencia de esto genera una lesión incapacitante o incluso la muerte del trabajador, podrá ser, sí, sancionado con pena privativa de la libertad. Diciembre, octubre, diciembre, perdón, noviembre, diciembre del año pasado, sí, por ejemplo, la red social LinkedIn estalló, ¿no?, con una resolución del Poder Judicial donde se sancionaba a un gerente a 4 años de pena privativa de la libertad. ¿A razón de qué? De este delito. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Acá la responsabilidad penal no solamente es del empleador, el empleador persona natural. ¿Qué pasa si el empleador es persona jurídica? Acá la responsabilidad penal se transfiere ¿a quién? A la gerencia de la persona jurídica. Y no solamente a la gerencia, sino a los que están en línea directa de supervisión del trabajador que lamentablemente sufrió, sí, esta incapacidad o incluso la muerte. Responsabilidades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se entiende por incumplimiento a la obligación de implementar un sistema de gestión. ¿Ok? La ley 29783 contiene algunos principios. Los principios son reglas que orientan el contenido de una norma. Si tú de pronto no entiendes hacia dónde va dirigida la norma, pues lee los principios y te van a orientar, te van a hacer entender de mejor forma el contenido de este dispositivo. Un segundo. Hay un principio que es el más importante de pronto. Se le conoce como el principio de prevención. A través de este principio de prevención, el empleador garantiza, ¿sí?, las condiciones de trabajo que protegen la vida, ¿sí?, protegen la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Ok?
A través del principio de prevención, el empleador garantiza condiciones de trabajo que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, a través de este principio, ¿quién es el principal responsable de generar condiciones para un trabajo seguro y saludable? Definitivamente el empleador. E incluso este principio de prevención se expande en este sentido. No solamente garantiza, sí, el bienestar para proteger tanto la salud como la integridad del trabajador, su propio trabajador, sino también de aquellas personas con las que no tiene un vínculo laboral, que pero por cualquier motivo se encuentran dentro del centro de trabajo del empleo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Doctor, los usuarios, claro, en el SAT, por ejemplo, en diciembre fui a pagar el tema de mis predios, ¿no? Y me encontré con un montón de gente, por ejemplo, ¿no? En caja del SAT. Ojo, ellos no son trabajadores, pero el SAT, básicamente, por este principio de prevención, deberá, ¿qué cosa, no? Garantizar la protección de todas aquellas personas que estuvieron en ese momento ahí sin que ninguna de ellas de pronto tenga una relación o vínculo laboral con el empleador. ¿Qué les parece? Principio de prevención. Otro principio importante es el principio de responsabilidad. Aquel empleador que no cumple brindando, ¿qué cosa? Sí, las condiciones para un trabajo seguro y saludable, es responsable por cualquier implicancia económica o legal en casos de accidentes de trabajo o enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Qué les parece? Prevención, responsabilidad. Principio de cooperación, bueno, el Estado trata de promover conjuntamente con los trabajadores y empleadores, ¿sí? Que mejoremos algunos temas en materia de seguridad. Otro principio importante, el principio de información y capacitación. Para tratar de que el trabajador conozca a lo que se enfrenta y disminuya, ¿sí?, alguna afectación a razón de la seguridad o de la salud que se maneja dentro del empleador, dentro del centro de trabajo del empleador, el empleador debe informar permanentemente. ¿En qué momento informa? Al momento de la contratación o incluso, ¿sí?, a través de otros dispositivos, correos electrónicos, periódicos murales, trípticos, pero tiene que informar cómo hace la gestión preventiva, ¿sí? Mapa de riesgos, IPER-C, por ejemplo, ¿ok? Pero también el empleador tiene que capacitar a sus trabajadores constante y permanentemente. La capacitación, sí o sí, es al momento de la contratación y luego cuando las funciones del trabajador cambian. ¿Qué les parece? Entonces, uno de los principios es el principio de información y capacitación. Igualmente, otro principio es el principio de gestión integral. El empleador debe hacer la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo conjuntamente con la gestión administrativa o económica de su organización. No puede la seguridad y la salud en el trabajo ser una isla. Si se le brinda, por ejemplo, recursos para la adquisición de equipos, herramientas, igualmente se le tiene que brindar recursos para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad. Gestión integral. Principio de atención integral de la salud. Aquel trabajador que sufrió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tiene que ser atendido hasta su recuperación. ¿Ok? En algunos casos se contrata lo que se conoce como el seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR. Algunos casos. ¿Ok? Si no hay este seguro, ¿quién asume bajo el principio de responsabilidad, sí, que se cubra con estos gastos? Pues el empleado. ¿Ok? Consulta de principio de consulta y participación. Bueno, el Estado promueve mecanismos para recibir, ¿qué cosa, no? Las sugerencias de las organizaciones empresariales y de las organizaciones de los trabajadores. Otro principio importante se le conoce como el principio de primacía de la realidad. Ante una discrepancia entre los hechos constatados y los documentos, siempre priman los hechos constatados. Un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Tu trabajador es Juan Pérez. En el registro de capacitación está Juan Pérez, que ha firmado Juan Pérez. Cuando llega la fiscalización, hace la consulta si es que Juan Pérez estaba presente.
a razón de que aparece su nombre y su firma. Y Juan Pérez dice, no, no. Es más, yo estuve de viaje. Acá está, por ejemplo, ¿no? Mis vacaciones que me dieron o de pronto la justificación de mi falta de ese día. Ah, hecho constatado en contra de la documentación. Ante esta situación prima la realidad, los hechos constatados. Y por último tenemos el principio de protección. A través de este principio de protección, el Estado, ¿sí? Está en obligación, el Estado y los empleadores, entiende, están en la obligación de proteger, salvaguardar la integridad física, social y mental del trabajador. Cuando nosotros analicemos la ley 29783 es importante tener en cuenta estos principios. ¿Ok? Algunas definiciones que también es importante que ustedes conozcan, ¿no? Incidente. ¿Qué cosa es un incidente? Es un suceso que guarda relación con el trabajo, en el que la persona afectada de pronto no sufre una lesión corporal. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente, ¿no? Yo sé que ustedes tienen en el SAT un auditorio. Supongamos que todos están participando de manera presencial. Yo sigo siendo el ponente. Estamos en febrero, hace mucho calor. Uno de ustedes introduce una botella con agua, la deja en el piso. No nos percatamos que esta botella ha caído y el contenido se ha esparcido. Yo de pronto, si estoy moviéndome entre ustedes, piso, si este piso que está con el agua, me resbalo, me caigo. Seguramente a muchos les parecerá gracioso. Bueno, inmediatamente me reincorporo, me limpio, si es que de pronto me ensucié, pero no pasó nada. No he sufrido ningún tipo de lesión o daño. Pero ojo, ahí hubo una situación. A eso se le podría llamar un incidente. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo en que la persona afectada, en el ejemplo yo, no sufrí ningún tipo de lesión corporal. Luego tenemos el incidente peligroso. Ahí sí ya es un suceso potencialmente riesgoso. Hay que entenderlo como un suceso cuyo riesgo es alto, en sencillo, que pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total, permanente o de pronto la muerte. Pudiera, no es que nos menciona que lo hace, es una posibilidad. Ahí ustedes tienen dos imágenes para determinar qué cosa es un incidente peligroso. Ejemplo, ¿ya? Estamos remodelando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿No? El edificio del SAT, ¿sí? Y de pronto, ¿ok? Están en las afueras, ¿sí? Subiendo un, eh, una fotocopiadora de esas grandes, ¿sí? ¿A través de qué? De un sistema de poleas, ¿no? Yo que soy un tanto descuidado, ¿ok? Salgo un ratito a la puerta y luego ingreso. Ojo, durante unos segundos estuve debajo de este equipo que estaba suspendido, ¿ok? Luego me retiro. Pero al momento de retirarme, si las cuerdas que estamos utilizando se rompen y el equipo cae. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese caído encima mío? Probablemente me hubiese generado una invalidez total y permanente o incluso la muerte. Pero no lo hizo. A eso se le conoce como incidente peligroso. Tanto en el incidente como en el incidente peligroso no tienen que haber lesiones, ¿ok? Porque si hay lesiones, ya se identifica como un accidente de trabajo. ¿Qué cosa es el accidente de trabajo? Pues es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo en el cual la persona afectada, entiéndase trabajador, el único que sufre accidente de trabajo es el trabajador, va a sufrir una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Ok? ¿Qué pasa si no estamos dentro de las horas o no estamos dentro del lugar donde habitualmente trabajamos para que se configure como accidente de trabajo? Básicamente tenemos que estar o en cumplimiento o en ejecución de una orden del empleado. Accidente de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden ser leves, incapacitantes y mortales, ¿no? El mortal es cuando genera la muerte, el leve, si es un accidente donde si es que hay un periodo de recuperación será el mismo día,
Y el incapacitante, ahí sí, pues no hay una lesión grave, no genera la muerte, pero más días para la recuperación. Recuerden, accidente de trabajo, suceso repentino que sobreviene por causa o por ocasión del trabajo. Y por último, como definición, tenemos la enfermedad de carácter profesional u ocupacional. Es aquella enfermedad que es resultado de la exposición a los factores de riesgo, a los peligros que pueden causar una disminución en la salud del trabajo. Ustedes habrán escuchado de esta enfermedad, la sordera, habrán escuchado de la hipoacusia, por ejemplo. Cuando nosotros nos exponemos a ruido constante y permanente, a altos decibeles, de pronto voy a comenzar a sentir qué cosa que escucho cada vez menos, menos, menos. ¿Por qué? Por el tema de la hipoacusia. ¿Resultado de qué? De haberme expuesto al ruido permanente y constantemente. Ustedes, por ejemplo, que están sentados, ¿sí?, en posiciones incorrectas delante del ordenador, por ejemplo, van a sufrir dolores de espalda, dorsalgias, lumbalgias. ¿Qué les parece? O incluso, ¿no?, cuando hacen movimientos repetitivos con el lapicero, con el teclado, o cuando está con el celular, pues. Entonces, aquella enfermedad profesional o ocupacional es aquella que se contrae como resultado de la exposición a los factores de riesgo, entiéndase los peligros que están relacionados con el trabajo. ¿Ok? Y ya para ir terminando, ¿qué cosa debemos entender como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de elementos que se interrelacionan con la finalidad de lograr un objetivo en común. Conjunto de elementos que se interrelacionan. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una serie de elementos que el empleador debe de implementar. Cuando esta serie de elementos que el empleador, o requisitos, llámalo también, ¿no?, que el empleador implementa y los hace trabajar interrelacionándose uno con los otros, básicamente se logra dar cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos en un primer momento la política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es? Un conjunto de compromisos que los redacta y los asume el empleador. Un ejemplo, ¿sí? El empleador uh, asume el compromiso de que para el año 2024 se eviten accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ya está, es un compromiso. ¿Ok? Luego tenemos el I+C, la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y las tomas de control. Se identifica todos los peligros, todo aquello que tenga el potencial de causar daño. A esos peligros se le asocian todos los riesgos. Ajá. Y luego, a través de una jerarquía de controles, comenzando por la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y el EPP, se da por tratar, o en todo caso se propone mecanismos para reducir esos riesgos. Igualmente tenemos el mapa de riesgos, qué cosa es la representación gráfica del área de trabajo, donde a través de símbolos, básicamente identificamos, ¿sí?, cuáles son los principales riesgos o las obligaciones que hay que cumplir para tratar de protegernos de esos riesgos. Tenemos el Plan Anual de Seguridad, que básicamente es un documento donde se van a plasmar todos los elementos del sistema de gestión que hemos propuesto, los programas también, como el Programa Anual de Seguridad, el Programa Anual de Capacitaciones, el Programa Anual del Servicio de Seguridad, el Programa Anual de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. Los programas, ¿sí?, son acciones preventivas a desarrollarse a lo largo del año. Tiene que haber un cronograma de ejecución, un presupuesto y un responsable. También dentro de los elementos del sistema de gestión como requisitos tenemos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, un órgano paritario, bipartito, donde
Confluyen tanto la representación del empleador como de los trabajadores. Su principal función es vigilar que el empleador esté dando cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad. Igualmente, dentro de este conjunto tenemos, ¿qué cosa, no? El servicio o el área de seguridad, un área técnica que brinda asesoría, que hace seguimiento, que vigila la correcta implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjunto de normas internas, ¿sí? Que son aplicables tanto a los trabajadores como al empleador, donde se reconocen obligaciones, se reconocen derechos, se establecen funciones siempre relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se colocan los procedimientos y también las sanciones por el incumplimiento de esos procedimientos. ¿Ok? Los registros, como por ejemplo el registro de capacitaciones, inducción, ¿sí? Tenemos el registro, por ejemplo, de accidentes de trabajo, el registro de enfermedades ocupacionales, el de incidentes peligrosos, el de inspecciones internas, tenemos el registro de los monitoreos ocupacionales, tenemos el registro de auditorías, ¿sí? Tenemos el registro de equipos de protección personal, entre otros. Los procedimientos, este paso a paso que se debe de seguir. ¿Quién elabora el procedimiento? Lo elabora el empleador. ¿Para qué sirve un procedimiento? Para hacer un trabajo eficaz y seguro. También la salud ocupacional, ¿no? Para hacer un seguimiento, por ejemplo, de la salud de los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores no se enfermen o no contraigan enfermedades relacionadas con el trabajo. Y dentro de la salud ocupacional de los trabajadores tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos en primer lugar la evaluación médica de los trabajadores. ¿A través de qué? Bueno, a través de los exámenes ocupacionales, el de ingreso, el periódico y el de retiro. Y también dentro de la salud ocupacional tenemos los monitoreos ocupacionales para identificar peligros que pueden afectar la salud de los trabajadores, como por ejemplo los peligros de carácter físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Las capacitaciones es otro de los requisitos o elementos del sistema de gestión. ¿Ok? Una capacitación es la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos. ¿Cuándo se debe de capacitar? Al comienzo de la relación laboral o ya manteniendo una relación laboral, hay cambios en el puesto de trabajo o en las funciones del trabajo. La capacitación puede ser dada por el personal del empleador, un supervisor, o por un personal externo, es el caso que están recibiendo ustedes. No hay ningún problema. ¿Ok? Al año, todo empleador deberá brindar a la totalidad de sus trabajadores 4 capacitaciones de acuerdo al puesto de trabajo y de acuerdo a los riesgos del puesto de trabajo. ¿Ok? Un sistema de comunicación también es importante dentro de la gestión preventiva. ¿Por qué? Porque mantendrá informado al empleador de aquellas desviaciones en los puestos de trabajo. ¿Sí? Los programas de respuesta a emergencia. Claro, ¿qué sucede, por ejemplo, si un trabajador sufre una inducción eléctrica? Bueno, hay que saber darle respuesta a esa situación. Para eso están los programas de respuesta ante emergencia. Tenemos programas de respuesta ante emergencia relacionados con el trabajo, en caso de accidentes de trabajo, incapacitantes, por ejemplo. Tenemos programas de respuesta de emergencia ante situaciones que se puedan dar por la ubicación geográfica, por ejemplo, del centro de trabajo. ¿Qué les parece? Sí, por ejemplo, Trujillo es una zona de riesgo. ¿A consecuencia de qué? De estar ubicada, ¿no? En un sector por donde transcurren las aguas de una quebrada. Y cuando esta quebrada se activa, a razón del fenómeno del Niño, tenemos problemas en la ciudad. ¿Se dan cuenta? Programa de respuesta de emergencia. ¿Mm? Muy bien. Igualmente, parte del sistema de gestión son las auditorías. Una auditoría
es un acto objetivo, independiente, donde básicamente se recopila información para determinar si cada uno de los documentos, si cada uno de los elementos del sistema de gestión vienen funcionando de acuerdo a su finalidad. Las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo también es otro de los elementos, ¿no? Nosotros hacemos inspección con la finalidad de verificar si lo que de pronto las herramientas, equipos, materiales o la propia actividad laboral del trabajador está acorde a qué, a los estándares que hemos propuesto, ¿no? ¿Qué pasa si encontramos a un trabajador, por ejemplo, ¿no? Haciendo actividades incorrectas, tomando posturas inadecuadas para realizar su trabajo? Un ejemplo clásico, ¿no? Un trabajador en una silla, con su laptop en las piernas, con los pies en otra silla, por ejemplo, por irme al extremo, ¿no? ¿Se puede observar a través de una inspección? Por supuesto que sí, pero también las condiciones, un toma corriente en mal estado, un cable expuesto y energizado, la falta de ventilación, por ejemplo. Estamos en verano, ¿sí? ¿Qué nos pide las normas COVID? Ventilación constante, reducir el CO2, pero ¿qué sucede? Mi ambiente de trabajo es un área chica, pequeña, somos 10 trabajadores, no hay ventilación. La acumulación del CO2. Entonces, a través de una inspección podemos identificar esas condiciones. Y claro está, ¿qué sucede si de pronto ocurrió un accidente o hubo un incidente? Hay que investigar. Para eso está, ¿qué cosa? La herramienta de la investigación de los accidentes o incidentes en el trabajo, ¿no? Una vez que se termina con todo esto, esta información, al finalizar el periodo, entiéndase el año, se le envía a la gerencia y la gerencia tiene que reafirmar aquellas cosas que han salido bien y cambiar aquellas que no. Un segundo. Porque como acabo de decir, a través del principio de prevención, el empleador es el responsable de brindar condiciones seguras y saludables a los trabajadores. Todos tenemos la obligación de colaborar, sí, pero el responsable de la implementación siempre es el empleador. ¿Qué pasa si el empleador no cumple con su responsabilidad y un trabajador se ve afectado? Posibles responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. ¿Ok? Bien, señores, dicho esto, quedo atento a las preguntas que me puedan formular. ¿Ok? Si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta o duda, estamos para colaborar. ¿Alguna consulta, inquietud, por favor, con confianza al ponente invito? Si cualquier consulta pueden hacerla activando su micro. Bien, Claudio, creo que no hay consultas. Espero se haya entendido. En todo caso, quedo presto a través de la Dirección Regional de Trabajo, ¿sí? A través de tu gerencia, Claudio, quedo presto a cualquier otra actividad que sea programada por ustedes. Y en todo Doctor, caso, sí, sí, una contingencia nada más. Es necesario, o mejor dicho, no es necesario que el comité simplemente participe y haga inspecciones. El trabajador debería participar también de dichas inspecciones e informar a las gerencias o los órganos respectivos de alguna anormalidad que se pueda presentar para ok, tomar acción. sí, perfecto. A ver, en relación a las inspecciones, manejamos dos tipos de inspecciones, ¿sí? Están las inspecciones planificadas y están aquellas que no son planificadas, ¿ok? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, la gerencia del empleador, el propio empleador,
deberán realizar inspecciones planificadas y como su propio nombre lo indica, deberá haber una acción planificada, un cronograma, ¿ok? Para ir haciendo la planificación, perdón, para ir haciendo la inspección, ¿ok? Esas inspecciones se deben anotar justamente, ¿sí? En el registro de inspecciones planificadas. Se debe anotar lo que se encontró, la desviación y también qué cosa, ¿no? Sí, si es que se logró levantar esa observación, ¿ok? Y el seguimiento del levantamiento de esa observación. Esto es cuando una inspección es planificada. Pero luego tenemos las inspecciones que no son planificadas. ¿Y cuál es la regla? La regla que manejamos desde el ámbito preventivo. Ya les he dicho, ¿no? ¿Sí? Que el empleador, no solo, si bien es cierto, el empleador es el principal obligado a implementar el sistema de gestión, eso no significa que nosotros como trabajadores no participemos, también tenemos que participar, ¿ok? Tal vez no estemos tan obligados o nuestra obligación no sea la misma que el empleador, pero sí tenemos que participar en la gestión. Entonces, cuando hablamos de inspecciones no planificadas, esto nos atañe a todos los trabajadores. La regla que manejamos dentro del ámbito preventivo es la siguiente. Antes de trabajar, antes de comenzar nuestra jornada de trabajo, hagamos una inspección. Observemos nuestro centro de trabajo, observemos nuestra área de trabajo. Si estamos ante un escritorio, tenemos un ordenador, tenemos equipos electrónicos, observemos que todo esté correcto. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo no son estáticas, son dinámicas. Lo que hoy estuvo bien, mañana no sabemos si así será. Entonces es importante, ¿qué cosa? Que todos inspeccionemos. Al inspeccionar, tenemos el siguiente orden de actuar. Una vez que hemos inspeccionado y encontramos una desviación, informemos inmediatamente a nuestro superior o supervisor. Este supervisor deberá tomar las acciones correspondientes. No lo hizo como trabajadores, ¿ah? Perfecto, informemos al comité de seguridad. El comité deberá tomar acciones. No lo hizo. Ok. Vayamos al responsable, ¿sí? De la organización, ¿sí? A quién es el responsable inmediato de ese supervisor que no hizo nada. ¿Ok? ¿No hacen caso? Muy bien. ¿Qué es lo último que te queda? Acudir a la autoridad pertinente, ¿no? Que en este caso podría ser, por ejemplo, SUNAFIL. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Interesante este doctor Hamilton Pérez. Ok. Me parece agradecimiento a usted, doctor Hamilton Pérez Mendieta. Gracias por su apoyo. Muy buen tema de experiencia y estamos aprendiendo de conocimiento de seguridad en el trabajo. Y no hay pregunta ni inquietud, ya podemos a pasar al segundo grupo para el día de mañana a la misma hora. Son de fiscalizadores, creo que es inspecciones. ¿Ya? Gracias, Ok. doctor. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Claudio, muchas gracias por la invitación e insisto, quedo presto a cualquier invitación a futuro. Muchas gracias, buenas tardes, señores, que tengan un excelente día. Permiso. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. Gracias. No se Muchas olviden gracias, de registrar su ingeniero asistencia. Ernesto Jiménez. Estamos coordinando. Gracias. Ok, Gracias a gracias, todos. Claudio. Saludos. Señores Gracias. servidores, no se olviden de registrar su asistencia en el enlace que se les ha enviado por el chat. Ya, ahorita le paso el link.